Buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:45 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol y con un olor a caña y alcohol, que ya se está olvidando, como todo lo relacionado al ingeniero azucarero, es parte de la historia de Los Mochis. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre en la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. El valle es un granero de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Hoy tenemos el tema, el desarrollo de Topolobampo y sus problemas. El manglar o los manglares son muy comunes en Topolobampo como en toda la costa de Sinaloa. Por lo menos existen 4 especies de mangles en nuestra región. Esas especies no han sido hasta ahora que se han logrado establecer y aceptar el papel natural de los manglares, reconociéndose en su tala y relleno para usos urbanos, turísticos, acuícolas e industriales. Pueden causar una reducción real de la capacidad productiva de la costa tropical y subtropical, dado la estrecha relación entre numerosas especies de flora y fauna marina. Antes del año de 1894, al subir las mareas, Topolobampo quedaba rodeado totalmente por el mar, transformándose así en una isla, y al descender las mareas, esta quedaba unida a una marisma de aproximadamente 200 metros. El resto de la isla quedaba rodeada por el estero El Quelele, que es una parte de la bahía de Oguira, de Topolobampo, y una fracción del estero La Curva, que va paralelo a la carretera de entrada a Topolobampo. Estos 2 esteros eran y siguen siendo en aquellos tiempos un producto natural de sal. Esto llamó mucho la atención de Albert Kinsey Owen y sus colonos a la llegada en el siglo antepasado. Hace 106 años, los esteros que circundaban y protegían la isla de Topolobampo sufrieron los primeros daños provocados por la influencia del hombre, iniciándose así en este lugar el deseo del hombre blanco, transformar y alterar la naturaleza que aquí se encuentra, dando paso a una comunidad traficada y accionada por las maquinarias creadas con fines de progreso. El estero La Curva fue el primero en sufrir serias alteraciones ecológicas. Al hacerse a principios de 1900 los trabajos del ferrocarril desde 1894 y posteriormente en la época de los 50 la construcción de la actual carretera Mochis-Topolobampo, en el 56-57. Los daños fueron debido a que no se le dejaba un acceso para la corriente marina, acabando con una buena parte de un estero productor de camarón, peces, todo tipo de almejas, y era un refugio para las caguamas, entre otros organismos. Es importante destacar que en la década de los 30 se construyó en este estero una pequeña planta congeladora de camarón, en donde se trabajaba una gran parte de la población del puerto cuando este era de unos 500 personas. El estero tenía una buena profundidad, amplia, y además servía como resguardo para los barcos, lanchas en épocas de tempestad. Hoy en día ha sido completamente sepultado, dando paso a un sitio de asentamiento humano. Actualmente en la área que pertenece al estero La Curva se encuentra la terminal de camiones Mochis-Topolobampo, mercado, el Parque Owen, la Escuela Secundaria Mar de Cortés, la plazuela del Kiosco, el COBAES, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Correos, conjunto habitacional de Infonavit, así como una serie de calles y avenidas. Hasta allá se fue creciendo el puerto, bajándose de los cerros. Lo mismo le sucedió al estero El Quelele, en este caso destruido por las aguas extremadamente calientes y contaminadas con aceite arrojados por la termoeléctrica a fines de la década de los 60. Esto provocó una baja de la producción de especies marinas. El estero El Quelele, al principio se le fueron destruidas 50 hectáreas de manglar, pero en el año de 1993 se rellenó por completo
se terminaron todos los mangles en ese lugar. Para la década de los 50 y 60, en la construcción del camino al Baviri, se dañaron otros esteros, entre ellos el zacate. Hasta hace unos años se inició la producción de camarón en una granja rústica, camaronera, ubicada en ese estero, ayudándole así a un poco a restituir los efectos adversos causados por este lugar. Al tapar la importante canal natural que salía entre lo que era la isla de las Gallinas o Mumucawi en 1957 y la vieja planta pesquera de Topolobampo, se cortó una importante arteria para la entrada y salida de las corrientes que originaron las altas y bajas mareas, perjudicando así el flujo natural y dinámico del complejo lagunar de Topolobampo y de Oguira, así como sus esteros. En este mismo tiempo, las playas Las Hamacas tomó gran impulso turístico al haberse filmado en ese lugar parte de la película Flor de Mayo, es donde aparece la legendaria María Félix. En octubre de 1990, el ingeniero Daniel Serrano, en aquel tiempo vocal ejecutivo de la Cocosín, anunció que sería pavimentado el camino que conduce al balneario El Baviri, mejor conocido como Maviri por ustedes, erróneamente por la prensa y público que no conocen el nombre correcto, y las ánimas, contribuyendo a la inversión en esa playa y representando una mayor seguridad para todas las familias que la visitan, que por más de 30 años ha estado en espera de una adecuada infraestructura turística que hiciera de nuestro municipio un punto atractivo para el turismo, que genera divisas en este importante renglón, y a los habitantes del norte de Sinaloa tuvieron un cercano lugar seguro para irse a vacacionar. Para este proyecto, el gobierno del estado se propuso hacer un bien ecológico, que consistía en la construcción de pequeños puentes sobre los esteros El Zacate, La Herradura y La Chata, que inexplicablemente en los años 60, cuando se construyó el camino al Baviri, no se dejaron acceso para el enorme flujo de mareas, que perdiéndose así una gran porción de manglares en esas zonas. A mediados de los 90, el sector pesquero elevó su protesta contra el gobierno mexicano por los daños ecológicos que han estado sufriendo la bahía de Oguira, Topolobampo y Santa María, ubicados en la costa del norte de Sinaloa, señalando como principales fuentes de contaminación los drenes que provienen de la ciudad de Los Mochis, así como los drenes agrícolas, las plantas de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, al igual que la planta de harina de pescado que en esos tiempos trabajaban, las embarcaciones que arrojaban desechos de contaminantes a la bahía. A esto se agrega otro tipo de contaminantes quienes arrojan animales muertos y toda clase de basura a las orillas de las aguas del mar. De acuerdo a lo dicho por los conocedores de ecología, contaminantes del ambiente, es muy necesario construir cuanto antes la llamada laguna de oxidación, que debería ubicarse en las marismas a varios kilómetros antes de que los drenes contaminen y llenen las aguas de esteros y bahías. No fue sino hasta hace algunos años aproximadamente que esta laguna fue construida en Ahome, ayudando a la regulación de los desechos generados por la ciudad y la agricultura, evitando la continua contaminación que se produce en las bahías de Topolobampo, Oguira y Santa María. Mas, sin embargo, nuestra compañera y amiga aquí de Megacable hizo una entrevista donde se da cuenta de los problemas que está ocasionando todos estos lugares en todo lo que es el Plan de Guadalupe para ir a llegar a los esteros que en esos lugares se encuentran. A más de 40 años, por causa de los terraplenes y rumbo al Baviri, se han secado más de 300 hectáreas y se han deteriorado la vida marina en esos esteros. Esto sin contar las 200 o más hectáreas que se han destruido en Topolobampo, en los esteros El Quelele, La Curva y Conchos, todos en pro del desarrollo portuario. Se tuvo la necesidad de ganarle 6 hectáreas al mar y manglares para construir el set del mar. Esto comenzó elaborando en 1981. Se tomaron otras 15 hectáreas a la bahía para un muelle pesquero, además de 30 hectáreas al bajo de las Gallinas para un nuevo muelle de 240 metros. El 1 de junio de 1991, el puerto de Topolobampo fue inaugurado por en aquel entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y el gobernador de Sinaloa, Francisco Lavasdeez Ochoa,
como un nuevo puerto de altura, el cual se hicieron millonarias inversiones portuarias y se han seguido invirtiendo. Topolobampo está cambiando muchísimo, la modernidad está terminando con el puerto. Todo esto, tales como una autopista a 4 carriles de la ciudad de Los Mochis al puerto de Topolobampo, introducción de la vía del ferrocarril hasta los muelles portuarios, un muelle de contenedores de más de 240 metros, un muelle para fertilizantes, un relleno para patios de contenedores de 2 hectáreas ganadas al mar, almacenes y oficinas portuarias, instalaciones para un sector naval militar, 30 hectáreas de relleno para el desarrollo urbano, un aeropuerto próximo, planta de un almacenamiento de Pemex de 1.050.000 barriles, 3 termoeléctricas que en conjunto generan una capacidad de más de 5.000 partes, de 360 megawatts. Una planta potabilizadora de agua con capacidad de 120 litros por segundo, más de 5.000 hectáreas susceptibles para la acuicultura y rodeado por uno de los valles agrícolas más productivos, con 300 hectáreas de riego, con una retención de agua de sus 3 presas de 8.000 millones de metros cúbicos de capacidad y cercanas al puerto de la ciudad Sinaloa, a solo 23 kilómetros de Los Mochis, cuenta con servicios de transbordadores Topolobampo La Paz y Baja California con salidas diarias. En febrero de 1994 se registró un derrame de combustibles en uno de los poliductos que conecta al muelle de Pemex hasta los tanques de almacenamiento en los altos del Cerro del Jabalí. Se presume que fue provocado por la maquinaria que en aquel tiempo construía la nueva termoeléctrica en el puerto. Para el año de 1995 se dio a conocer otro incidente parecido, afectando principalmente a la bahía de Huira, a las orillas del campo pesquero Paredones, así como a las granjas camaroneras que se localizaban en sus alrededores. Es mucho el daño que se está ocasionando y no estamos viendo muchos avances. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.